Muy buenas tardes, compañeros y maestros. Mi equipo va a exponer la historia de la carrocería, clasificaciones y tipos de carrocería en la actualidad. Mi nombre es Juan Carlos López Arenas y mi equipo está conformado por Herrera Sandoval Edgar. Romero Santos Hamlet. Soy David Torres Chávez, del equipo del tema de carrocería. Mi nombre es Luis Fernando Mendoza Meneses. Bueno, para dar inicio a la exposición de carrocerías, empezaremos con explicarles su historia de la carrocería. La historia de la carrocería o del automóvil se inició en 1769 gracias al francés Nicolas Joseph Cognot, que instaló y adaptó un motor de vapor y dos cilindros en posición vertical en un carramato. Un carramato era como un carruaje jalado por animales, como se ve en la imagen. Este, este inventor, este ingeniero, construyó este automóvil de vapor para que fuera destinado a arrastrar piezas de artillería para ese entonces. Se trataba de un verdadero triciclo con ruedas de madera, llantas de acero y pesaba ni más ni menos 4.5 toneladas. Ahora bien, no menos importante ha sido la transformación llevada a cabo de las carrocerías, que han sufrido grandes e importantes cambios para las respuestas a las necesidades de ese momento, como moverse más rápido, eficaz, rapidez, seguridad, etcétera. Inicialmente las carrocerías eran sobre todo de madera y por obvias razones su construcción y manipulación estaban encomendadas a los carpinteros. Como lo podemos ver en la imagen, este carro fue creado por Carl Benz en 1885. Construye un triciclo con un motor de combustión interna de un solo cilindro. Durante las pruebas de este carro en Múnich, el motor del triciclo falló una y otra vez. Esto provocó las burlas del público asistente, pero el primer paso ya estaba dado. Logró la patente el 26 de enero de 1986, quedando como el creador del primer automóvil capaz de moverse por sí mismo con un motor de combustión interna. Bueno, después, en agosto de 1888, Bertha Benz, que era la esposa de Carl Benz, impartió el primer viaje de larga distancia de la historia del automóvil, con el viaje de una ciudad a otra en un vehículo Benz de 3 ruedas. Pone de manifiesto la aptitud del vehículo para su uso cotidiano. Como podemos ver en la imagen, este es el automóvil de Benz de 3 ruedas, bastidor de tubo de acero y carrocería de madera. Con el transcurso del tiempo, la madera fue relegada como a segundo plano por el acero, siendo este el material principalmente usado en la fabricación de carrocerías. Consecuentemente, fueron los chapistas los encargados de fabricar y reparar las carrocerías. Fue en 1895 cuando apareció la primera carrocería que contenía algunas características de los vehículos movidos por tracción animal. En principio todas las carrocerías de los automóviles eran abiertas. ¿Por qué se les dice abiertas? Como podemos ver en la imagen, no tenían un techo como tal. Ahora sí que se ve como le dicen hoy en día, era tipo convertible. Pero ¿por qué no le ponían el techo? Ya que para ellos, entre menos peso tuviera la carrocería, era mucho más potente. Así que no se podría sobrecargar con el peso de una carrocería adicional. Es por eso que se le conoce como carrocería abierta a este tipo de carrocería como se ve en la imagen. Carrocería cerrada. En 1897, en Hartford, Connecticut, Estados Unidos, se fundó la Pop Manufacturing Company para la fabricación de los coches Columbia. La principal novedad de estos vehículos es que protegían a los pasajeros de los agentes atmosféricos. Esto era pues una carrocería cerrada. Carrocería autoportante. Entre 1900 y 1914 apareció el aluminio como nuevo elemento constituyente de las carrocerías, que sustituyó a la madera en los lugares en donde era difícil de trabajar, como en zonas de gran curvatura.
En 1927 se lanzó la primera carrocería construida completamente con estructura de acero. Y a partir de los años 30, las grandes compañías automóviles utilizaron la chapa de acero para, para la construcción de sus vehículos, pues así emprendiendo su producción de forma masiva en las cadenas de montaje. En 1934 apareció el Citroën Traction Avant. Este se trataba del primer vehículo de gran serie realizado sobre una carrocería autoportante. La técnica consiste en fabricar una carrocería en la que el chasis y la carrocería contribuyen a una unidad inseparable. Esta permitía una importante reducción del peso del vehículo y un aumento en la estabilidad del mismo, pues al rebajar la altura y por tanto el centro de gravedad. La historia de la carrocería vendría siendo en este orden. En 1769 la adaptación del motor a un carromato. En 1895 las carrocerías abiertas. En 1900 las carrocerías cerradas. En 1900 a 1914 la aplicación del aluminio en las carrocerías. De 1927 a 1930 las carrocerías completas de acero fabricado en cadena. Y de 1934 las carrocerías autoportantes. Ahora hablaremos de la clasificación de las carrocerías. Para ello, primero daremos una breve introducción de un concepto general de lo que es la carrocería. Las carrocerías son las estructuras básicas del vehículo, en la que se sitúan los pasajeros y la carga. Como podemos ver en la imagen, podríamos definirlo como el esqueleto del vehículo, el que soporta todo el peso y conlleva toda la estructura del vehículo. A continuación, veremos los tipos de carrocerías que existen y sus principales características. El chasis con carrocería separada. Es el propio chasis el que soporta los órganos mecánicos, pudiendo rodar incluso sin carrocería. La carrocería constituye un conjunto independiente con su propio piso. Está atornillada al chasis y se puede separar para su reparación. Como vemos en la imagen, se divide en dos piezas: la base, que es la que contiene el motor, y el esqueleto o la parte superior, que es la que le da la seguridad y la forma al vehículo. Plataforma con carrocería separada. La plataforma es un chasis formado por la unión de elementos soldados entre sí, que soporta los órganos mecánicos y el piso del vehículo. La carrocería se une a la plataforma mediante tornillos. Como en el caso anterior, se divide en dos piezas, pero a diferencia del otro, en este, la base contiene no solo el motor, sino el piso, es decir, sostendrá también la estructura superior. Esto significa que la estructura superior simplemente sería la que le da forma y seguridad y dureza a la estructura. Carrocería autoportante. Como vimos en la historia, fue uno de los pioneros en los tipos de carrocería. Se trata de un conjunto de piezas que forman en la carrocería, las cuales están unidas por medio de soldaduras. Esto permite que su reparación sea muy sencilla, simplemente mediante la sustitución de la pieza afectada. Como podemos ver, el esqueleto se divide en varias partes, que son unidas mediante soldadura, por lo cual su manejo es mucho más sencillo e incluso su reparación, o en su caso su formación, es más sencilla y mucho más segura. Carrocería monocasco. Es un tipo de carrocería que está hecha de una sola pieza. Las carrocerías monocasco disponen de elementos desmontables como capós, puertas y parachoques. Este tipo de carrocerías son mucho más utilizadas en vehículos deportivos. Como podemos ver en el ejemplo, es una sola pieza a la cual simplemente se le tienen que agregar las piezas exteriores como capó, puertas y paneles exteriores. Es muy eficaz y podría ser bastante segura si es lo suficientemente reforzada. Y también es bastante ligera, por lo cual es utilizada en los autos deportivos, como ya se había mencionado. La clasificación de carrocerías según su volumen y forma. Está el monovolumen. El habitáculo del motor, pasajero y maletero están completamente integrados. Como podemos ver en la imagen, la carrocería es una sola pieza.
Esto significa que está toda unida y no se divide en varias piezas soldadas, sino que se construyó de una sola pieza. Es normalmente utilizado en minivans por su forma y en vehículos pequeños. 2 volúmenes, con un espacio para el capó del motor y el otro que combina pasajeros y carga. Como podemos ver en la imagen, se divide en 2 secciones. La sección verde, que es la que contiene el motor, y la sección roja, que es la que contiene el habitáculo y el maletero. Esto implica que esas 2 piezas fueron hechas por separado y normalmente se utilizan en vehículos hatchback o vehículos cortos. 3 volúmenes. Se diferencian las 3 partes mencionadas. Por una parte el motor, por otra el habitáculo para pasajeros y por último la carga. Es el más eficaz y el más utilizado en vehículos en general. Como podemos ver, hay una sección que ocupa el motor, otra sección para el habitáculo de pasajeros y el centro de control, y otra sección para el maletero. Esto implica que el vehículo contiene un poco más de espacio para cualquier tipo de uso y es el más utilizado en autos en general. Es normalmente utilizado en vehículos sedán y coupé. Tipos de carrocería en la actualidad. Carrocería sedán o berlina. La anatomía de este auto está compuesta por 3 partes: cofre, habitáculo y maletero o cajuela. Sus características principales es que la cajuela o maletero no incluye el vidrio trasero, tiene mayor espacio, generalmente tiene 4 puertas. Este tipo de carrocería lo podemos ver en autos como un Versa, un Jetta, como ese tipo de carrocerías o autos. Carrocería hatchback. Comparado con el sedán, el hatchback muestra 2 grandes diferencias. Uno, el habitáculo tiene integrado el maletero o cajuela y 2, este último incluye el vidrio trasero del vehículo. Estos autos son un poco más pequeños, son como un Suzuki, un Golf, un Focus, pero a la vez son un poco más ligeros. Carrocería SUV, por sus iniciales Sport Utility Vehicle, vehículo utilitario deportivo. Su relación con las 4x4 es tan cercana que lo toman prestado su altura y detalle como la barra frontal de protección. Estas camionetas son como lo dice 4x4, pero también son para la ciudad y son muy cómodas. Carrocería crossover. La carrocería crossover presenta funcionar lo mejor de ambos mundos sobre un monocasco. De este modo se tiene el dinamismo del primero y el confort de la segunda al mismo tiempo. Es la unión entre un sedán y un SUV. El crossover combina las características de un todoterreno con las características básicas de un automóvil. Entre otras carrocerías se encuentra la coupé. Estas carrocerías son un tipo se encuentran en automóviles de 2 o 3 volúmenes y de 2 puertas laterales. Un coupé se denomina fastback o tricuerpo según el ángulo de que forme la luneta trasera con la tapa del maletero o del motor. Los coupé junto con los descapotables forman un grupo de automóviles deportivos. Históricamente los coupés casi siempre han tenido la capacidad para 2 o 4 personas. Su configuración de asientos se le llama 2+2. Hoy en día se han diseñado con 4 puertas de acceso.
Y algunos de estos ejemplos se podrían ver en el Porsche Panamera, Mercedes-Benz clase CLS y el Volkswagen Passat CC. Las carrocerías pick-up, estas se caracterizan por su caja o más mejor conocidas como batea, para cargar mercancías y toda clase de objetos. Estas carrocerías están elevadas del suelo aproximadamente a una altura de 30 a 40 centímetros y suelen tener tracción trasera o en las cuatro ruedas, especialmente para aumentar la capacidad de remolque. Estos autos son de trabajo pesado y se pueden encontrar en el Nissan Frontier, Ford Ranger, Ram o Silverado. La carrocería Roadster, mejor conocida como convertible o Spider, y en algunos casos como descapotables, esta carrocería recibe el nombre de su techo, el cual es fijo y el cual no es fijo y puede desplegarse hasta el maletero. La mayoría de estos solamente cuentan con 2 asientos. Y finalmente, la carrocería minivan. Esta carrocería son fácilmente reconocibles, ya que consta de 2 volúmenes, uno que articula el capó del motor y otro que combina el compartimiento de pasajeros con el de carga. Aprovechan todo el espacio de manera óptima. Estos llegan a medir entre 1,60 y 1,80 centímetros de altura. Se crearon para familias numerosas ya que es un vehículo muy espacioso. Bueno, y con esto finalizaríamos nuestra exposición de carrocería. Gracias por su atención.